Hola. Dos temas importantes a tratar en esta tarde que tienen que ver con el concepto de inmediación procesal que ya habíamos abordado en nuestro último video que está disponible para ustedes en este canal. En aquella ocasión habíamos hablado de la inmediación procesal. En esta nos enfocaremos en un nuevo concepto que es el de inmediación narrativa y además hablaremos de la inmediatez procesal y cuál es la diferencia entre inmediación procesal e inmediatez procesal. Así que comencemos. Cuando hablábamos de inmediación procesal, habíamos señalado que la inmediación es un principio. Nuestra Constitución, en el artículo 20 constitucional, nos dice que este sistema de procesamiento penal tiene dos características. Uno es que es un sistema de tipo acusatorio y también que es de tipo oral. No obstante, de manera distinta, distingue los principios que rigen a este sistema, dentro de los que señala que es la publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad y la inmediación. Aquí es donde entra nuestro tema. En la fracción segunda del apartado A de estos principios generales, nos dice: toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Este concepto de inmediación procesal, nosotros en nuestra doctrina encontramos que hay dos vertientes: la inmediación procesal como regla en la que se exige la presencia del juez de forma constante, y la segunda como un mecanismo o un método muy eficaz para que el juez reciba de primera mano la información de los medios de prueba. En cuanto a la primera parte, como regla procesal, la tenemos en esta fracción segunda, apartado A del 20 constitucional, la presencia del juez en las audiencias. ¿Con qué propósito se busca la presencia del juez en las audiencias? Pues que se encuentra ahí para que sea capaz de hacer las correcciones formales pertinentes al proceso de la mejor y más inmediata forma posible. Y en segundo lugar, para que esté vigilante de los derechos fundamentales de quienes intervienen en el proceso. Y por eso la relevancia de esta regla, de este principio de inmediación, en esta vertiente de regla procesal de la presencia del juez. Ahora, cabe aclarar que la inmediación aquí está acotada al enfoque, o está desde el enfoque de la presencia del juez. No obstante, la inmediación no se limita solamente a la figura del juzgador. La inmediación debe implicar que quienes deban estar en un acto procesal lo estén. Y de alguna manera el Código Nacional intenta hacernos este señalamiento cuando dice: principio de inmediación, artículo 9, toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban intervenir en la misma. Digamos que esta es la plenitud de la inmediación cuando se habla de que quienes son partes indispensables en un acto estén presentes junto con el juzgador. En cambio, la Constitución se enfocó a la figura del juez en todos los actos procesales. También cabe precisar que esta forma de visualizar la presencia constante del juez no es coincidente en otras materias, como por ejemplo en la materia mercantil, en donde algunos tribunales han determinado que podrían practicarse ciertos actos en los que se realicen en la presencia de otros operadores. La segunda vertiente de la que hablábamos, de esta inmediación procesal, la constituye la herramienta de que, al estar el juez presente, pueda hacerse cargo de advertir este contenido
paralingüístico que tiene la comunicación. Es decir, al estar presente el juzgador, recibiendo de forma directa la información de los medios de prueba, es capaz no solamente de recepcionar lo que se dice, sino además de recibir cómo le fue dicha esta información que entra al proceso, y de ahí la utilidad de su presencia en las salas. Para ello, recordarán también algunas tesis que yo mencioné y que me permito recordarles ahora. En cuanto a regla procesal, es decir, la presencia del juez en las audiencias, la tesis de la primera sala de septiembre del 2018, la 2018-012, y como herramienta metodológica para la formación de la prueba, que es la segunda vertiente de la inmediación procesal, también de la primera sala de julio del 2019, la tesis 2020-268. Ahora, un tercer aspecto de esta inmediación procesal lo constituye el tema del relato. Cuando hablamos de inmediación, hablamos de un contacto directo entre una persona que constituye la persona de conocimiento de una realidad y el objeto de conocimiento, es decir, de esa realidad. Bueno, cuando hablamos de inmediación narrativa, es muy útil entender que también tenemos sujetos que conocieron una realidad y que van a platicarla con el juzgador, y también tenemos realidades indirectas, algunas informaciones que no constituyen el tema principal, sino un tema secundario, pero que indirectamente se haya relacionado con ese principal. Dicho de otra manera, la inmediación narrativa es una técnica de comunicación que tiene mucho que ver con la forma en que construimos un relato. Cuando vamos al proceso penal, las partes le llevamos una historia al juzgador que técnicamente se le ha llamado la teoría fáctica, el relato que las partes le presentan al juez. Al llevar ese relato, la lógica nos diría que lo que más le importa al juez es conocer el hecho principal. Es decir, que Juan se apoderó de 10,000 pesos propiedad de Pedro. Este sería el hecho principal. Sin embargo, este hecho principal necesita ser contextualizado, ser contado de la mejor manera posible para que el juez pueda entender circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se ha desarrollado ese hecho principal. Así que tenemos entonces hechos secundarios que acondicionan el relato del hecho principal, pero también hechos secundarios que han sido traídos porque habrá algún hecho principal o directo que sea difícil de probar. Estas son las dos razones por las que surge una inmediación narrativa. La primera, porque necesito narrar una realidad, pero con el debido contexto para que sea comprensible para el juzgador. No basta con decirle que Juan se ha apoderado de 10,000 pesos de Pedro, sino saber cómo pasó, qué día pasó, qué estaban haciendo cuando esto ocurrió. Por otro lado, también puede suceder, decíamos, este es el otro ejemplo, que estos relatos indirectos o relatos secundarios se deban a que hay un hecho principal que yo no puedo probar. No puedo mostrarte, porque no tengo la prueba directa de que Juan se apoderó de los 10,000 pesos, pero hay una serie de factores indirectos que te permitirán llegar a la conclusión de que fue Juan. Esto ocurre cuando yo no tengo prueba del hecho principal, y para ello tengo que construir algo que se conoce como la inferencia probatoria, que es ir acompañando o construyendo con hechos secundarios para que aquel hecho que no puedo probar termine siendo probado cuando he probado los hechos secundarios. Espero que esto sea comprensible. Y para ello es importante saber dónde entonces surgen estos hechos
y cómo pueden entrar al proceso cuando hay tantas limitantes en el código que hablan de que los hechos materia de un acto procesal tienen que ser los mismos para otro acto procesal. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la audiencia inicial, el Ministerio Público formula una imputación. En esa imputación nos hace un relato de hechos, de algo que conoce a partir de una investigación que inició y por la cual él le ha dado una clasificación jurídica de tipo preliminar, diciendo esto es un delito de robo, por ejemplo. De acuerdo a estos hechos, usted se apoderó de tal cuestión. Si vemos, por hecho principal aquí vamos a entender aquel hecho que se conecta con un tipo penal o con un delito determinado, ¿no? Y también un hecho principal lo constituye el hecho de que haya un probable responsable del mismo. Esos serían los dos hechos principales importantes en cualquier historia. Es decir, que el hecho de que alguien ha realizado una conducta que constituye un tipo penal y el hecho de que probablemente esa persona lo haya cometido. Esos son mis hechos principales. Sin embargo, para darle contexto, entonces, esa historia tiene que estar establecida en tiempos, en lugares, en modalidades de acción o de omisión o de actuación que permitan entender cómo ha ocurrido este evento, ¿no? Fíjense que el código nos marca una primera limitante. La limitación de que los hechos materia de imputación tienen que ser los mismos hechos por los cuales se vincula a una persona a proceso. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el párrafo segundo, donde nos indica que el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación. Aquí no hace distingo si se refiere a un hecho delictivo o a un hecho natural. Y con esto me permito distinguir ambas cuestiones. Un hecho típico o un hecho de tipo delictivo está directamente conectado con una valoración normativa. Por ejemplo, cuando alguien me cuenta que una persona levanta la mano y dispara sobre otra y que ésta cae ya sin presentar signos vitales, yo en automático hago una valoración normativa de ese hecho y digo, este es un hecho relacionado con el tipo penal de homicidio. Sin embargo, hay otro tipo de hechos que son los eventos de la vida cotidiana que puedo medirlos solamente como eventos. La valoración que yo hago cuando digo Juan caminaba por la calle también es un hecho. Sin embargo, no tiene una valoración normativa porque no encuentro la prohibición o la norma que respalde este aspecto de hecho. Por lo tanto, yo tengo que identificar cuándo el código me habla de hechos naturales y cuándo me está hablando de hechos de tipo normativo. Aquí dice que el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron materia de imputación, lo cual implica que tiene que estar íntimamente conectado al relato y no a la clasificación jurídica dada. Y eso entonces le permite al juez que si con esos hechos cotidianos narrados en imputación él considera que hay una nueva clasificación jurídica, pueda hacer el ajuste. Esta es la primer limitante. Los hechos de imputación serán los mismos que la vinculación a proceso. Fíjense que el artículo 316 en el tercer párrafo hace una nueva invocación en torno a los hechos. Dice, el proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Observen entonces que no hay una limitación a que se incorporen nuevos hechos en el relato. Lo que no se puede incorporar es un hecho delictivo nuevo, pero sin lugar a dudas, después de haberse vinculado a proceso,
el proceso puede seguir incorporando mayor información a este relato que llevan las partes. Aquí cabe precisar otra cuestión. Si el código me prohibiera incorporar otro hecho al proceso, entonces no tendría ningún sentido que existiera la investigación complementaria, porque la investigación complementaria se aboca a la búsqueda de nuevos hechos y de datos que los corroboren, que los comprueben. Por lo tanto, la razón de ser de la investigación complementaria, después de que se ha vinculado a alguien a proceso, pues es que se sigan obteniendo afirmaciones o informaciones y que se sigan obteniendo medios de prueba sobre estas nuevas afirmaciones. Vean la diferencia entre el párrafo segundo y el párrafo tercero. En el segundo se habla de la relación de hechos, como hechos cotidianos, como hechos naturalísticos, y en el párrafo tercero se habla de hechos delictivos. Aquí sí hay un límite. El proceso se seguirá solamente por el hecho delictivo del auto de vinculación. Si en la secuela de un proceso aparece que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, debe ser objeto de una investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si esto fuera conducente. Esta es una primera apreciación que tenemos que tener en consideración. La segunda, ya tenemos claro que los hechos de la vida cotidiana, los hechos del relato de la imputación son los mismos que de la vinculación. Ahora, después de los hechos de la vinculación, no hay prohibición de que aparezcan nuevos hechos naturalísticos o cotidianos, pero si esos hechos tuvieran una valoración normativa de que constituyen un nuevo delito, habrá lugar a una nueva investigación que después se pueda acumular. Muy bien, nos queda claro este punto. El otro punto es que los hechos de la investigación complementaria, donde pudieran surgir nuevos, están debidamente justificados precisamente en la existencia de esa fase, porque si no se pudieran incorporar nuevas informaciones, no habría lugar a una fase complementaria de la investigación. Otra limitante que tenemos, que está descrita en nuestro Código Nacional, se relaciona con los hechos de la vinculación y los hechos del juicio, ¿sí? De la acusación, perdón. Los hechos de la vinculación y los hechos de la acusación. Es decir, después de haberse vinculado a proceso, se hace una investigación complementaria y posteriormente se cierra esa investigación complementaria, y si es decisión de la Fiscalía, se acusará en una segunda etapa de este procedimiento penal. El 335, en su segundo párrafo, nos habla sobre estos hechos de la acusación. En el 335 nos dice, vean ustedes, en el segundo párrafo, la acusación solo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá ser del conocimiento de las partes. Este párrafo es el que genera enormes confusiones en la práctica. ¿Por qué? Porque la acusación, dice, solo podrá formularse por los hechos señalados en el auto de vinculación, sin que nos aclare si es los mismos hechos que se relataron de forma naturalística en la vinculación. Entonces me contradice el argumento que yo di anteriormente, en el que decía, hay una etapa complementaria, y en esa etapa complementaria surgen ciertos hechos que pueden ser incluidos en un relato. Por ejemplo, durante la complementaria se sabe que Juan y Pedro eran amigos y que eventualmente Juan entraba a la casa de Pedro y tenía acceso pues a los sitios donde Juan tenía objetos de valor y su dinero.
este hecho surgió en la investigación complementaria. Es lógico que si es producto de la investigación complementaria, porque algún testigo contó esta parte de la historia, le da sentido al hecho de que sea Juan el que se haya apoderado de los 10,000 pesos de Pedro. Este hecho puede ser incluido en la acusación, porque estamos hablando de un hecho de naturaleza cotidiana, de algo que ocurre en el día a día, y no un nuevo delito. Sin embargo, aquí es un error de redacción del Código Nacional, como muchos otros que tiene el Código Nacional, en el que no es específico al decir que la acusación tiene que ser sobre el mismo hecho típico o hecho delictivo que fue invocado en la vinculación a proceso. Esta es una de las contradicciones. Sin embargo, mi posición es que sí se pueden incluir otros hechos en la acusación, siempre que no constituyan un nuevo delito, como es este ejemplo que les acabo de dar. Finalmente, hay otra mención sobre los hechos de la acusación y los hechos de juicio, y aquí también me permitiré marcarles otro error del Código Nacional. Los hechos de la acusación y los hechos que son llevados al juicio son los mismos, pueden ser los mismos, dejan de ser los mismos. Veamos lo que nos dice el artículo 261. Recuerden ustedes que el 261 nos define algunos conceptos probatorios. El 261 me dice en el primer párrafo qué es el dato de prueba, en el segundo párrafo qué son los medios o elementos de prueba, y en el tercer párrafo la denominación de prueba. En este último párrafo nos dice que la prueba es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que, ingresado al proceso como medio de prueba, y aquí voy a hacer un alto, un hecho no puede entrar al proceso como un medio de prueba. Es decir, que Juan y Pedro son amigos, no puede entrar al proceso como una testimonial. Entran a través de una testimonial y no como una testimonial. El hecho de que eran amigos se incorpora al proceso por medio de un testigo y no entran como un testigo. Este es uno de los errores que tiene el código. Y desahogada dice: bajo los principios de inmediación y contradicción, le va a servir al tribunal de enjuiciamiento como un elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de acusación. Fíjense ustedes cómo en esta última parte me refieren que lo que los jueces se generan a partir de ese material y de la información que ese medio de prueba les lleva es una cierta convicción o creencia sobre una realidad que tiene que ver con unos hechos que vienen planteados desde la acusación, lo cual implica que los hechos de juicio tienen que ser los mismos hechos de la acusación. No obstante, lo que acabo de referir en el artículo 261, que los hechos de la acusación se llevan a juicio y tienen que ser los mismos, ahí sí ya no podría haber modificación de relato. Recordemos que el Código Nacional contempla la posibilidad en el artículo 390 de que surgieran nuevas informaciones al momento, por ejemplo, de que estuviera rindiendo información un medio de prueba, pudiera surgir nuevas informaciones. Aquí cabe hacer la distinción entre hechos nuevos y hechos supervenientes. De ahí recordarán ustedes que incluso ya lo habíamos tocado en uno de los videos anteriores. El hecho superveniente a que se refiere el artículo 390 me dice que para llamar hecho superveniente como tal, entonces hay dos condiciones que la doctrina del hecho superveniente en nuestro sistema nos ha dado. Fíjense, en diciembre del 98
el Pleno emite la siguiente tesis, es la 195026, y dice: para que un hecho sea superveniente, puede ser que se deba a dos cuestiones. La primera es que aparezca y cambie la situación jurídica, materia de estudio. Por ejemplo, en un hecho de lesiones, de repente fallece la persona y eso va a cambiar absolutamente el estado jurídico de las cosas. Al cambiar una situación jurídica determinada, entonces estamos en presencia de un hecho superveniente, ¿no? La otra razón por la que llamamos a un hecho superveniente es porque haya surgido después de que se haya establecido o entablado la litis. ¿Cuándo se entabla la litis? Cuando se formula acusación por parte del Ministerio Público. Así que si este hecho surgiera después de que el Ministerio Público ha formulado ya su acusación, se entendería como un hecho superveniente, ¿no? De lo contrario, si no ocurre ninguna de estas dos cosas, por ejemplo, esta información de que Juan y Pedro eran amigos, no cambia la situación jurídica del caso, no cambia la clasificación jurídica, no modifica, simplemente viene a darle cierto sentido al relato. Estamos hablando de un hecho nuevo, pero no uno superveniente. Y es un hecho nuevo porque surgió después de la imputación o después de la vinculación a proceso a partir de la investigación complementaria. Estos hechos secundarios tienen sus limitaciones. La tesis, por ejemplo, la tesis 2017-408, que surge a consecuencia de señalar qué vamos a entender por el hecho que la ley señala como delito, nos dice que cuando hablamos de hechos, materia de imputación, se refiere al hecho delictivo. Nos la da esa tesis, la 2017-408. Dice: tenemos que conectar ese hecho a que se refiere la Constitución con el hecho delictivo, de tal manera que así evitemos sancionar conductas que resulten ser de la vida cotidiana. Y hay otra tesis, que es la 2014-800, nos dice que los hechos materia de imputación son aquellos hechos que se conectan con algún tipo penal. Pero les quería comentar que vamos a encontrar en una siguiente sesión que veamos el tema de los testigos, cómo se habla de hechos secundarios y hechos principales, cómo se ha venido desenvolviendo en nuestra doctrina ese tema. Ahora, para finalizar, el último punto que íbamos a tocar en esta sesión tiene que ver con la inmediatez procesal. ¿Y qué es la inmediatez procesal? Estoy revisando que no se me pase ningún punto. Aunque me he extendido un poquito, es importante que ustedes lo vean. La inmediación, ya vimos, tiene que ver con la regla procesal de la presencia del juez en juicio, que al estar el juez presente, entonces tenemos al juez disfrutando del desahogo o la producción directa de la prueba, lo cual le da una enorme oportunidad de valoración. Y mencionamos hace unos minutos que también la construcción de los relatos toma en consideración si es un testigo directo, si es un testigo indirecto, si es un hecho directo o es un hecho indirecto, y qué importancia tienen estos hechos y cómo van surgiendo para incorporarse al proceso. Pero es muy distinto el concepto de la inmediatez procesal. La inmediatez procesal es una doctrina que nosotros tenemos muy bien identificada, que se ha venido estudiando desde hace muchísimo tiempo, y la tendencia ha ido hacia convertir esto en algo mucho más garantista. En los albores de esta doctrina
se consideró la inmediatez procesal como un principio que se enfocaba en la información que nos aportaba una persona que estaba siendo investigada por un determinado hecho, y que en un primer momento daba una declaración y con posterioridad daba otra declaración. En estos albores de esta doctrina se decía: la primera declaración es la que vale más, porque es espontánea, porque no está asesorada y porque el testigo ha declarado de manera muy apropiada, o el reo o el detenido ha declarado o ha confesado el hecho, y en ese momento no tenía ninguna estrategia de defensa. Por eso es más auténtico y más creíble lo que se dijo en este primer momento, porque en el segundo momento regularmente hay una negativa de los hechos. Esta doctrina, así, bajo estas reglas, funcionaba excelentemente bien. Lo primero que decía el detenido contaba o tenía mayor valor. No obstante, se suscitaron casos en donde en la primera declaración negaba los hechos y en la segunda los admitía. Entonces, con base en esta doctrina, muchos defensores decían: pues como tú dijiste que vale más la primera declaración y en la primera declaración negó los hechos, dale mayor valor a esa y no a la segunda. Curiosamente, ahí la doctrina se protegió, intentó proteger esta valoración diciendo: a ver, un momento, es cierto que de acuerdo a esta doctrina las primeras declaraciones prevalecen sobre las segundas, ¿no? Pero decía, después cambiaron el rumbo al decir: ah, pero solo en los casos en los que el activo admita su culpabilidad. ¿Por qué? Porque si en la primera niega su responsabilidad y en la segunda dice la verdad, entonces dice: hay que creerle más a la segunda, porque ya tuvo oportunidad de reflexionar, ya tiene una mejor versión, ya ha sido asistido, ya lo ha llamado su conciencia hacia la corrección, y por eso hay que creerle a la segunda. Esto de alguna manera mostraba un poquito esta doble moral que tenía esta doctrina de la inmediatez procesal. Y digo doble moral en el sentido de que no era una regla tajante para decir la primera vale más y la segunda no vale, porque cuando beneficiaba al detenido, cuando beneficiaba al investigado, entonces esa regla no se aplicaba. Con el transcurrir del tiempo, hoy en día, también tenemos dentro de los sistemas acusatorios testigos, imputados, víctimas que dan 2 o 3 declaraciones. Cuando se manejan 2 entrevistas, 2 informes de policías o más, regularmente en las audiencias previas a juicio, nosotros queremos hacerle notar al juzgador que la declaración que ha aportado el testigo en un primer momento no coincide con la que dio un mes después, una semana después, y que por lo tanto a algunas de ellas tendría que darle mayor valor con base en estos criterios de la reflexión, de la asesoría y demás. No obstante, en la inmediatez procesal, nuestros tribunales hoy en día nos han hecho algunas advertencias. La primera es que este tipo de discusiones, donde nosotros marcamos la incongruencia entre una declaración y otra, están sujetas a que se realicen en el contexto de un juicio. Y por lo tanto dice, si no se discuten en el contexto de un juicio, si no sometemos esta inmediatez procesal a las técnicas dentro del contexto del juicio, violentamos el principio de contradicción. Un ejemplo de ellos es esta tesis de la primera sala, la 2018-686, en la que nos señala, por ejemplo, dice: inmediatez procesal, el principio de contradicción limita su aplicación
en declaraciones hechas fuera de juicio. ¿Esto qué significa? Que si nosotros le hacemos notar al juez que la víctima en un primer momento dijo una cosa y un mes después dijo otra, por lo tanto resulta incongruente creerle a una u otra, ese juzgador nos va a decir que por el principio de contradicción no podemos utilizar esos argumentos para cuestionar la declaración de la víctima, que tendríamos que esperar a que estemos dentro de un contexto de juicio para que pudiéramos aplicar con las técnicas correspondientes ese principio de contradicción y controvertir esas afirmaciones. ¿Cómo se aplicaría en el contexto de un juicio para poder hacer vigente este principio de contradicción de acuerdo a lo que dicen estos tribunales? Bueno, tendría que llevarme a la víctima a declarar en juicio, y una vez que suba a declarar, entonces yo tendría que aplicarle un contrainterrogatorio, haciéndole notar al tribunal, a través de la técnica de evidenciar contradicciones con base en la inmediatez procesal, cómo en una declaración dijo esto, pero usted dio otra declaración después y en esa otra declaración dijo esto otro, ¿no? Aplicando la técnica correcta, hacer notar cómo la víctima fue variando su versión, a veces agregándole hechos o agravando la realización de la conducta de acuerdo a cada una de las declaraciones que fue ampliando. Considero que es desafortunada esta interpretación, porque a pesar de que se ha dicho mucho que los sistemas procesales de tipo acusatorio, en el tema de la inmediatez procesal, por ejemplo, la primera sala dice, esta aplicación está subordinada, la inmediatez procesal, se subordina a los principios constitucionales de un sistema procesal penal de corte democrático, que permitan garantizar un juicio justo y un debido proceso. En términos generales, lo que dice esa tesis es que la inmediatez procesal, para que se pueda aplicar, se debió de haber permitido la contradicción, y se interpreta la contradicción como que el medio de prueba que ha generado la información se ha llevado a un contexto de juicio, y ahí a través del contrainterrogatorio pudiera ser combatido o atacado. Creo que la contradicción no solo son los debates de interrogatorio y contra. Cuando la primera sala señala esto, se olvida de que todo el proceso se desarrolla bajo un contexto de debate, de argumentación y de controversia, y de pretensión y resistencia constante entre una parte y otra. Por lo tanto, en las audiencias previas a juicio, también estamos en un contexto donde estamos ejerciendo la contradicción a través de debatir los datos. Y por tanto, yo voy a debatir la primera declaración y la segunda en un contexto de una audiencia donde no tengo a la víctima, pero tengo las dos declaraciones. Desde luego que no me van a aplicar las mismas reglas que me aplicarían si yo tengo a la víctima declarando. Las reglas que me aplican son las reglas del interrogatorio y de contra en juicio. En cambio, cuando debato con base en las dos declaraciones, a mí las reglas que me aplican son las reglas que se relacionan con los datos de prueba, con los registros, sobre su legalidad, su licitud, su integridad, sobre si están completos, si son auténticos, etc. Entonces, todas esas reglas son diversas en el caso en el que yo esté trabajando la inmediatez procesal con base en estos datos. Desde mi particular punto de vista, esto es desafortunado, así como ha sido apreciado, porque entonces muchos de nuestros argumentos para controvertir los dichos de un testigo o de la propia víctima, pues no podrían ser utilizados en los estadios previos. Fíjense, la inmediatez procesal, cuando se trata de testigos, hay una tesis, una jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal, muy de la novena época
del 2004. ¿Por qué me pareció oportuno comentarla? Porque quiero justificar por qué la inmediatez procesal se convierte en una doctrina importantísima. Cuando un testigo narra un hecho en un primer momento y narra otro meses después, la preponderancia se le dio a la primera declaración. ¿Con base en qué se le cree más a la primera? Pues con base en unas reglas básicas, digamos, de lógica elemental. La regla básica es que el tiempo afecta siempre y afecta en sentido negativo. ¿Cuáles son los aspectos en los que afecta el tiempo? Cuando estamos hablando de un testigo, por ejemplo, si a un testigo declara en las primeras horas del hecho y después da otra entrevista a los 2 meses de haberse cometido el hecho, hay 3 elementos que se ven afectados en ese testimonio. La percepción cambia con el tiempo. Aquello que se percibe ya no se puede percibir. La evocación, que es la capacidad de traer al presente aquello que está en nuestra memoria, la capacidad de atraerlo hacia acá, también se ve afectado con el tiempo, porque en un primer momento, como acaba de ocurrir el hecho, lo tengo fresco y soy capaz de brindarte todos los detalles posibles. Y la tercera es el recuerdo en sí, que es el contenido de esa evocación. El recuerdo se va borrando o se va distorsionando con el tiempo, y por eso la inmediatez procesal se convirtió en una doctrina en la que se le da privilegio a la primera declaración y menos valor a la segunda. Espero con esto que les haya sido útil y que tengan oportunidad de reflexionar sobre estos temas. Muy pronto abordaremos temas sobre la vinculación a proceso. Estoy segura de que nos veremos muy pronto. Cuídense mucho.